Pues sí, se acaba de inaugurar en la Casa de América Latina, aquí en París, una exposición del artista franco-argentino Pablo Reynoso, en la que con el título Un monde renversé, un mundo al revés, se podría traducir, nos muestra una retrospectiva de su trabajo apreciado en el mundo entero. En esta exposición, que retrasa 30 años de labor artística, Pablo Reynoso ha hecho suyos tanto los lujosos salones como los jardines de la Casa de América Latina de París, logrando que las formas convencionales de un banco de madera o una silla escapen a toda regla y que una colección de cojines de satén se pongan a respirar por sí solos. Y para hablarnos de esta gran exposición aquí en París y de su fértil trayectoria en el mundo del arte, Pablo Reynoso ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Y sobre mucho todo, gusto. muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, un placer. Permíteme, Pablo, que explique antes que nada que naciste en Buenos Aires en 1955, hijo de madre francesa, aunque nacida en Argentina. No. Mi madre francesa y siempre francesa, nacida en Marsella, con toda familia francesa del lado de mamá. Se fueron de Francia por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, ella y su hermana las mandaron a Estados Unidos y después a Argentina para escapar a la guerra. Y después mi madre conoció a mi padre y años más tarde nací yo. Cuéntanos, Pablo, ¿qué importancia tuvo la influencia francesa de tu madre y sobre todo de tu abuelo materno en que decidas emprender el largo camino del arte? De mi madre, de mi abuelo materno y de mi padre, porque en realidad era mi padre el que más amaba la cultura francesa, pese a que fuera argentino, pero era un poco una de sus pasiones. Y mi abuelo, bueno, que era un francés de los llamados cascarrabias, pero con quien yo tenía una relación maravillosa y que tenía un taller de carpintería, pero como hobby, como pasatiempo de fin de semana, y como yo lo veía en general los fines de semana, me la pasaba en el taller trabajando, haciendo mis juguetes, mis cosas, pasándome el día ahí adentro. O sea que mi infancia era entre jugar al fútbol y estar en el taller. Es cierto que con solo 6 años ya te regalan un banco de carpintería. Sí, porque era tal mi pasión que les pareció que ese era un buen regalo y mi madre me regaló para mi cumpleaños. Un día aparecí en mi cuarto, en mi dormitorio, y me encontré con un banco de carpintero envuelto. Y realmente me ha acompañado toda la vida. Es un objeto que sigo teniendo y cada vez que hay una nueva casa hay un nuevo banco de carpintero que aparece. Las cosas no ocurren por casualidad. Quizás ese banco de carpintero, en ese banco está el germen de tus spaghetti bench. He encontrado hoy, ¿no?, piezas de cuando era niño, de cuando era joven, donde particularmente una que recuperé de casa de mi madre hace unos años, que debía yo tener, no sé, 14 años, y era, bueno, había sustraído una pata de una mesa que me parecía que ya no necesitaba de ella, y había entonces hecho una especie de hélice, y curiosamente tiene la sección que actualmente utilizo con los bancos de espaguetis. Curiosamente, lo más difícil en carpintería es doblar la madera y que se mantenga, ¿no? Hay que calentarla. En realidad, yo no doblo la madera, todo lo que hago está esculpido, digamos, yo tallo la madera. Toda la gente cuando ve el trabajo dice, esto lo ha doblado. No, se parte de tablones, se va tallando, se lleva con escofinas y te hacen machimbres y se encola y así sale. No se podría hacer tanto doblando. Existe la madera doblada. Las sillas que utilizas sí está doblada. Las toné. Las sillas toné Lo que famosas. pasa es que yo utilizo sillas que ya existen, o sea que compro algo que existe y luego las transformo. Las toné sí es madera doblada, de hecho el invento fue inventado por el padre Toné, y eso en el albor de la era industrial inventó cómo doblar la madera. Así se calienta con muchísima humedad y después cierto tipo de madera y se las puede doblar al calor y luego se las deja enfriar y la madera conserva la nueva forma puestas dentro de una especie de molde. Yo podría doblar maderas, pero tendría que tener 1.000.000 de moldes para la cantidad de formas que yo hago. Más lógico es tallarlas.
Cuéntanos, Pablo, en la Universidad de Buenos Aires vas a cursar arquitectura y Sí. psicología. No, sí, psicología fue una asignatura pendiente, diría. Fue poco tiempo, no. Lo que me formó profesionalmente es el comienzo de la carrera de arquitectura, carrera que no terminé por múltiples razones. Una de ellas era que la escultura me dominaba, me llevaba mucho tiempo y que además, un poco milagrosamente, a partir de los 20 años comencé a vivir de mi trabajo como artista, cosa que sigo haciendo 40 años más tarde. Claro, con altos, con bajos, muchísimos bajos, llanos, valles, subiditas, subidas, pero bueno, entre pitos y flautas, como decimos, sí. Pero tanto la arquitectura como la psicología son importantísimas para una carrera de artista, ¿no? Hay que ser un psicólogo muy afinado. Como, como buen argentino, tengo un fuerte pasado psicoanalítico, pero tal vez más que otros porque tengo padre y madre psicoanalistas, tengo suegro psicoanalista y tengo una mujer que es psicoanalista. Aunque cuando yo conocí a mi mujer no era psicoanalista, era estudiante y era bailarina y el psicoanálisis apareció después. O sea que hay algo ahí que está enracinado, que está muy claro en mí, que lo conozco muy bien y que afortunadamente he podido aprovechar los beneficios de un trabajo que consigo mismo, que es finalmente el psicoanálisis. La arquitectura es una pasión casi comparable a la que puedo tener por el arte, pero la ventaja, la particularidad es que ha sido una formación que no me di cuenta la importancia que tenía o que tendría en mi carrera posterior. No por ejercer arquitectura, que en realidad yo hoy lo que hago es diseño o interiorismo, no hago arquitectura, puesto que no tengo el título, no estoy habilitado y además, insisto, la relación al arte es tan fuerte que cuando me distraigo un poco me pega un grito y tengo que volver. Pero bueno, esas distracciones son buenas y en ese ir y venir de lo que podríamos pensar que es una distracción, se armó un poco lo que podríamos decir el cuerpo de mi obra. Tú decías que esta exposición que ocurre en estos momentos en la Maison de l'Amérique Latine, en Casa de América Latina, en París, era una retrospectiva. Te corrijo, no es una retrospectiva, pese a que abarque 30 y algo de años de mi carrera, es una perspectiva de mi carrera, porque primero no es una retrospectiva en el sentido obsesivo, pero lo que sí es cierto que aparecen obras de distintos periodos. La primera, más vieja, digamos, de la exposición es una obra que realizara la esculpí en Carrara, en mármol, en un mármol negro de España. Y la presenté en el Museo de Arte Moderno de París en 1982. Es una obra que está apoyada sobre unas cuantas toneladas de carbón mineral. Imaginen, la obra es un largo rectángulo esculpido en mármol con sus brillos y que representa un movimiento de agua, o sea, algo estático en piedra. Sin embargo, el hecho de que tenga reflejos hace que según como uno se mueve, pareciera vivo ese material. Tiene algo ahí muy barroco. Impresionante. Sí, y todo esto puesto en una habitación que está recubierta de carbón mineral, el carbón del grano más pequeño, que también con la luz, como uno se mueva, también genera reflejos. Entonces es una obra masiva, es una obra importante. Ya les decía, la hice en el 82, viajó a varios museos, en el 83 volvió, la tuve en mi taller un tiempo y después, como no tenía lugar, construí unas cajas y la guardé. La habré guardado en el 84 y salieron de las cajas hace unos meses para la exposición. O sea que yo durante 30 y pico de años no la volví a ver, la tenía en fotos, pero no la había vuelto a ver.
me pareció oportuna para la exposición, al comisario de la exposición también le pareció. ¿Qué pensó la dirección cuando propusiste llevar toneladas de carbón? Se sorprendieron, además sorprendieron que supiera el tonelaje exacto, pero como lo había hecho para el museo, me acordaba cuántas toneladas había comprado. Me dijeron, pero no es mucho, no es una barbaridad. Digo, no, es que 1 metro cúbico de carbón tiene un peso específico. Bueno, ahí dijeron, está bien, sabe. Y lo que compré fue exacto lo que utilicé, no me sobró una bolsa, nada. Pablo, hablando de años negros, en el 78 te instalas aquí en París, abandonas Argentina. ¿Era una manera de volver a tus orígenes y escapar al mismo tiempo de un panorama político desolador? Escapar no solo de un panorama desolador. Yo hice el servicio militar en Buenos Aires, ingresé en el servicio militar en el 76 y salí en el 77 y medio, con lo que me comí en directo la parte más violenta de la dictadura, con la desaparición de cantidad de gente, de amigos. Mi padre en ese momento se exiló a México. Por suerte no existía la informática que existe ahora, porque uno frente a una dictadura como esa, con la capacidad que tiene el poder de rastrear un individuo, no sobrevive. Ahí, bueno, no sabían que Pablo tal era hijo de tal y que tal cosa y encima artista, era como que todo mal. Y terminé mi servicio militar. Como les decía, yo ya era escultor y trataba de vivir de eso y vivía un poco de eso. Y entonces estaba preparando una muestra y tenía en mi perspectiva de viajar a Francia, un país del que poseo la nacionalidad también por ser hijo de francés. Y estaba en mis planes, pero 2, 3 años más adelante. Y ahí Argentina decide entrar en conflicto con Chile y me entero de que la gente de mi edad iba a ser llamada nuevamente a ir a hacer la guerra con Chile. Y ahí ya me dije que esto era suficiente para mí, que pensaba que mi vida tenía un destino más artístico que militar. Y me escapé, digamos, me subí al primer avión que pude, que fue esto fue un viernes que me enteré que nos iban a llamar. Me fui el sábado y el lunes llegó la convocatoria a casa y además se cerró los aeropuertos, las salidas de fronteras a la generación de mi edad. Ahí no quedé como desertor, porque mi familia se presentó y dijo, no, Pablo se fue de mochilero por Europa, no tenemos cómo dar con él. Yo mandaba tarjetas postales para decir, qué bonito aquí, qué bonito allá, fíjate, estuve en París, estuve en Roma, estuve en esto, estuve en el otro. Pero lo cierto es que me fui, dejando todo, mi taller, mis herramientas, cogí algunas, las traje, pero bueno. Y aquí en París vas a seguir trabajando como escultor, pero un día un cazador de cerebros te contrata para Givenchy, esa gran marca. Años más tarde, muchos años más tarde. Digamos que estamos hablando aquí, mi llegada en el 78, y la entrada en un mundo empresarial es del 97, si mal no recuerdo. Vas a trabajar varios años como director artístico de Givenchy. Sí. ¿Cómo viviste el hecho de que tu trabajo adquiriera una utilidad? Bueno, era algo que era muy inherente en mí, porque desde el comienzo, en los 90, aparte de hacer esculturas, me interesaba mucho en las tareas de diseño y diseñaba sillas y siempre me gustaron los proyectos vinculados con el diseño. Digamos que arquitectura, la carrera central del arquitecto, la materia central es el diseño. Yo diría en realidad que el diseño es todo y que hay diseñadores que se llaman arquitectos, diseñadores que se llaman industriales, diseñadores que se llaman gráficos, diseñadores, pero es como que el hilo conductor está ahí. Y entonces tenía experiencias como diseñador. Y por ese entonces el grupo LVMH decidió hacer un injerto de creativos, como los dicen ellos, dentro de estructura empresarial. Y cayó mi nombre de casualidad.
Cuando me contactaron no entendí lo que buscaban, pensé que querían un diseño de un frasco, de algo así, tampoco sabía que era para Givenchy, y ahí empecé a pasar una cantidad de entrevistas. Como realmente estaba necesitado de dinero, me pareció que podía ser una solución, porque además coincidía con un periodo donde yo me había puesto a esculpir aire. Y te puedo asegurar que esculpir aire es fantástico, hacer obras que respiran son maravillosas, pero no hay un perro que te las compre. Y también lo había hecho a propósito porque la dependencia a la venta en la producción artística me había puesto en un estado que me ponía mal, no porque está mal vender lo que uno hace, sino porque fatalmente de repente el formato dominaba sobre mi deseo, porque el encargo por ahí me llevaba a un lugar donde no tenía ganas de investigar, porque ya lo había investigado. Y entonces me dije, si es para traicionarme, paro, y empecé a esculpir aire. Y fue fantástico porque encontré otro método de trabajo, porque en vez de tallar tuve que coser y armar a partir de patrones, y como en la costura, como lo que uno viste. Y fue interesantísimo desde un punto de vista intelectual y plástico, y me abrió muchísimas puertas, pero no las del dinero. Así que cuando llegó este pedido, dije que sí, que me interesaba, y terminó siendo una consultoría artística para una marca de perfumes, que en este caso era Givenchy, y rápidamente pasé a ser director artístico de la marca, y después fui director artístico de otras marcas más, siempre relacionadas al grupo, y fue una experiencia tremendamente formadora, completamente de otro mundo para mí, donde realmente me di cuenta la irrealidad en la que a veces los artistas podemos estar con respecto a lo que le pasa a la mayoría de la gente. Hablo de la mayoría de la gente, quien tiene que buscar un trabajo, un salario, así. Nosotros los artistas estamos pensando en la obra, cómo la vendemos. Sí, hay un contacto con lo económico, hay un contacto con el mundo exterior, pero no en su relación tan compleja como es estar metido en un aparato industrial, que fue lo que me tocó, o que elegí, o que asumí, de lo que aprendí y de lo que salí. Y salí con muchos oficios. Tú me hablabas de mi banco de carpintero o de mi infancia, ese es un Pablo que aprendió a trabajar la madera, tal otro que aprendió a trabajar el mármol, la piedra, el otro Pablo que se metió con los metales, con materiales insólitos, el otro Pablo que estudió arquitectura, y de repente hubo un Pablo que entró en un mundo empresarial, empezó a ver las acciones, la relación con los sindicatos, el poder de largar un producto que funciona, el fracaso de un producto que no funciona, las consecuencias que puede tener en la vida social de la empresa. Digamos, el mundo tal como en su complejidad aparece, bien, vivido desde adentro y como una pieza motora. Para mí era como, yo creo que ellos metieron al lobo en el gallinero, pero para mí era poder estar desde adentro de un aparato que decide para tratar de ayudar al buen diseño, tratar de que el proyecto no se frene en una burocracia marketing, tratar de que no se confundan los códigos y los sentidos todo el tiempo. En el fondo, hacer una dirección artística es como cuando un artista sabe de qué se trata su obra y la termina por entender y puede trabajar con ese lenguaje, manejar su propio lenguaje. Bueno, las marcas, las empresas, los países, la lengua, la ideología tiene un lenguaje, y una dirección artística hace eso, corrige los códigos, ve lo que pertenece y lo que no pertenece. ¿Cuántas veces me digo yo cuando estoy haciendo algo? Bueno, ahora ya no me lo digo casi nunca, pero en una época tenía que decir, esto que estoy haciendo tiene que ver conmigo, o es una influencia que estoy elaborando, o es una influencia directa que no tiene que ver conmigo. O sea, ¿soy yo o esto es agregado? Y una vez que uno va entendiendo eso para sí, es muy fácil verlo para los otros. Cuán fácil es ver la psicosis en el de enfrente, saber que va contra la pared 1 y 2 y 3 y 1000 veces, y que bastaría que moviera un paso y no lo va a mover,
y qué difícil que es para uno en esa situación ir y desplazar el movimiento para no ir a golpear en lo que es el trauma y que en el fondo te da confianza de que es ahí donde sufrís y que ese es tu sufrimiento. Para ti es fácil ver la viga en el ojo ajeno. Trabajas muy a menudo con fundiciones y con vigas. Sí, la viga en el ojo ajeno. Si vamos al cuerpo de mi obra, si vamos a lo que está pasando actualmente en el trabajo y lo que tal vez se ve bien en esta exposición, o que tal vez no se ve tan bien en esta exposición, o sea, cuando uno la ve yo parezco como alguien que se divierte en transformar objetos y básicamente sillas. En realidad tienen que pensar que yo no solo soy capaz de hacerlas, de concebirlas, pero que metí dentro del ingrediente de mi obra la problemática propia del diseño. O sea, si ustedes piensan en un artista como Yves Klein, que todo lo pasó al azul, yo no todo lo pasé al diseño, pero mucho de lo que tiene que ver con el objeto producido lo utilizo como una herramienta de trabajo. Entonces, ustedes imaginen un banco de plaza, un banco anónimo, aquel banco que tiene las maderas todas paralelas, que yo les puedo decir que son por lo menos 17. Esas 17 maderas son tablones que fueron cortados, puestos en una forma tal que cuando uno se sienta, el cuerpo se acomoda bien. La cola encuentra asiento y la espalda respaldo. Y a eso se le agregaron 2 patas de hierro, y eso hay en muchísimos lugares del mundo. Eso se llama un banco público. A ese banco hay un momento que le digo, bueno, hasta aquí fuiste banco. Y a partir de ahora, madera, retoma tu deseo, haz lo que te plazca. Y en el caso mío, pues las maderas avanzan, van creciendo y van generando una especie de maraña infernal. Algunas marañas crecen y trepan, como hubo una obra que estuvo instalada durante 5 años en un museo en Buenos Aires llamado el Malva. Otras se enriedan en los muelles de la Saona en Lyon. Y en este caso, en el de la exposición, hay uno que no solo creció, sino que decidió abolir la función banco. O sea, dieron vuelta los tablones y se volvieron a acomodar entre el banco mismo, con lo que se autoocuparon. Esa especie de autoocupación que nos deja sentados pero afuera, en mi caso es un ejercicio de mover la función del objeto. O sea, yo le saqué la función asiento para que se vea algo que tal vez es más abierto. Sí, era un objeto de diseño anónimo, pero diseño al fin. Pero a partir del momento que yo lo vuelvo a movilizar, el banco ya es el banco de los sueños, el banco de los que no tienen dónde dormir, la naturaleza que vuelve a su sentido, lo que crece, lo que trepa, la vida, la muerte, etc. Y a partir de ese momento el objeto deja de ser un objeto con título, yo soy un banco, yo soy una silla, yo soy un lápiz, yo soy un inútil, o útil para ciertas cosas, para poner una utilidad poética. Y a partir de la utilidad poética, el camino del artista se vuelve a confrontar a sus propios deseos. Hablando de deseos, de sueños, es un lujo exponer en la Casa de América Latina en las condiciones que tú lo haces. Te han ofrecido toda la casa, el jardín, los jardines, los salones. Esa doble mano. Me han ofrecido y me la he tomado. Digamos que cuando empezamos a hablar del proyecto, la gente de la Casa de la Maison de l'Amérique Latine conoce bien mi obra. Yo tenía que adaptar ciertos espacios. Porque, claro, una vez más, para mí, tanto el objeto que voy a poner como el espacio que hay alrededor, yo no lo tomo como hecho final. Yo puedo ser un punto de partida del trabajo. Entonces, la propuesta creció hasta decir, no solo usemos el espacio expositivo habitual, usemos otros. Otros son básicamente 2 más. Ellos tienen un patio elíptico,
un cour ovale, se dice en francés, un patio elíptico, que en realidad creo que hay dos en París, y no hay muchos ejemplos franceses de un patio redondo, digamos, son cuadrados en general. Y este tiene proporciones fantásticas, entonces me dio muchísimas ganas de hacer una obra que acompañara esas proporciones, y entonces hice un banco elíptico también, que se acomoda perfectamente de esa arquitectura y que en el centro hace las diabluras que yo suelo hacer. Hay un jardín, el jardín es un jardín divino, precioso, insólito, como muchos jardines que se encuentran en el barrio 7 de París, donde de la calle no se ve nada y adentro es un oasis de árboles y de plantas y de flores, pero muy francés, ¿no? Es un parquecito francés. Y ahí le puse, sí, claro, un banco de plaza, pero bueno, este banco tampoco se quedó tranquilo y generó un volumen, y eso yo lo llamo el talking bench, que quiere decir banco para hablar, ¿no? Y así cada uno de los espacios los fui dando vueltas. Hay un lustro en la entrada que cuelga, un lustro típico francés, estos que tienen, en una época tenían muchas velas, bueno, ahora están electrificadas, de cristal, y entonces pegué una mesa en el techo y el lustro quedó como centro de mesa, o sea que dejó de ser lo que pende e ilumina para ser el centro de una mesa que, bueno, quedó patas para arriba, pero al fin está la mesa y la silla, y el que pueda que se siente y que tenga ese bello centro de mesa. Digamos que los ejercicios de dar vuelta las cosas, le monde renversé, que decías tú que era un mundo al revés, pero va un poco más allá, no es solo que está al revés y ya está. En francés a mí me costó entender la sutilidad de la traducción de esa palabra. No le encontré el título exacto en español. Renverser, un mundo renversé, o être renversé, quiere decir también quedar anonadado, quiere decir algo que lo cambia, algo que lo sorprende. No es solo que está pata para arriba, tiene algo más. Es más, cuando el curador de la exposición propuso ese título, yo dije, no me gusta, porque pareciera como que hay un accidente de la calle y alguien a été renversé, como que alguien lo chocaron y lo tiraron. Y no, me decía, no, pero sí, eso también puede ser, qué curioso, no pensamos, pero el renversé va de otro modo. Y no es que no hablo francés, pero ahí está la profundidad de una lengua donde para mí el que manda ahí es el símbolo español, y encontré en ese título algo que la verdad que ahora estoy muy agradecido de que lo hayan puesto y que hayan insistido en ponerlo, porque me parece que habla correctamente de la operación artística que habito. En fin, pues ya lo saben, si quieren ver ese mundo al revés, del revés, anodadado, Le Monde Renversé de Pablo Reynoso, tiene una cita en la Casa de América Latina en París para esta gran exposición de Pablo, que estará abierta precisamente todo el verano hasta el 5 de septiembre. Con una interrupción del 1 al 17 de agosto, que cierran por vacaciones. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros, y que sigan los éxitos. Gracias, muchas gracias a ti.